Bueno, esta es la agenda de lo que vamos a ver en este curso. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una presentación de la familia Cortex M3, la arquitectura de los Cortex, vamos a ver el repertorio de instrucciones, pero no se aterroricen, no vamos a hablar de assembler en forma terrible, sino lo que pretendemos es dar una idea de qué tipo de instrucciones vamos a encontrar pensando en el otro tema que es en la parte de manejo de sistemas operativos. Vamos sí a hablar de la parte del sistema de memoria porque eso es importante para entender cómo podemos proteger una tarea frente a la agresión de otra tarea en forma involuntaria. Nos vamos a concentrar mucho en la parte de excepciones e interrupciones porque es en realidad el núcleo de todo sistema embebido, que se supone que entre otras cosas reacciona a eventos externos y normalmente esa reacción se traduce a través de un pedido de interrupción. Y después vamos a hablar un poco de la familia 1700 y vamos a hablar también en el último día sobre Cortex M4 y Cortex M0, que son los sucedáneos, los derivados de esta familia. Vamos a empezar con la introducción. Todo este material lo van a tener disponible en el campus virtual después del intervalo. ¿A qué hora es el intervalo? En las 5. Vamos a hacer la requisa de los correos electrónicos para armar el grupo. Vamos a repasar algunos conceptos básicos, en muchos casos ya conocidos, pero que conviene que dediquemos un ratito a informar criterios. El ciclo perpetuo de ejecución consta de que el micro va a estar siempre buscando el código de operación, decodificándolo y ejecutándolo. Y esto el ciclo es perpetuo, va a estar siempre haciendo lo mismo. La diferencia que nos vamos a encontrar nosotros es que no es que los Cortex no hagan esto, sino que lo hacen distinto, agregando etapas, buscando simultaneidad, buscando paralelismo. Fíjense que de acuerdo con esto, un ciclo de instrucción, por lo menos, ¿cuántos ciclos de reloj llevaría? Al menos 3. Es decir, que si yo trabajo con un procesador, con un cristal de 120 MHz, ¿qué cantidad máxima de instrucciones por segundo podría llegar a ejecutar? 40 millones de instrucciones. Si yo les dijera que pretendo ejecutar una instrucción por cada ciclo de reloj, ¿ustedes qué me dirán? Que no es posible. Vamos a ver, entre otras cosas, cómo eso se puede hacer. Pero este ciclo de ejecución es perpetuo. Siempre se está haciendo esto. Con un detalle, una vez que inicié una búsqueda de código de operación, según esta estructura, no puedo parar, salvo que le dé un martillazo al micro, no puedo parar su ejecución. Las computadoras se pueden dividir en dos grandes grupos. Arquitectura von Neumann, en la cual tenemos una sola memoria, arquitectura estilo PC, en la cual en una zona de memoria ahora podemos llegar a tener datos y dentro de un rato, porque cargamos el Excel en lugar del navegador, vamos a tener código y después porque cargamos un CAD vamos a tener de vuelta datos. Es una sola memoria que cumple eventualmente funciones de datos y funciones de código. Fíjense que hay un solo grupo de bases que está vinculando la unidad central del proceso con la memoria. La otra opción es la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard tiene memoria separada de programa y memoria separada de datos. Este concepto fue popularizándose con la aparición de los procesadores digitales de señales. Hablamos de 20 años atrás, en los cuales se buscó paralelismo.
mientras se estaba buscando un código de operación en la memoria de programa, se estaba escribiendo un resultado en la memoria de datos. Esto fue novedoso, pero requirió complejidad de hardware, porque fíjense que ahora tenemos dos juegos de bases. Logramos simultaneidad porque estamos haciendo dos tareas en forma simultánea, pero estamos complejizando el funcionamiento. ¿A nosotros nos interesa eso? Sí, nos interesa porque heredando esos criterios de los procesadores digitales de señales, vamos a estar queriendo, para poder violentar esa regla de que íbamos a tener 3 ciclos de reloj por cada instrucción, para poder cambiar eso y para poder mejorar la performance, vamos a tener que estar buscando un código de operación al mismo tiempo que vamos a estar escribiendo un resultado o leyendo una variable de la memoria de datos. La forma de clasificar las computadoras básicamente es, de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones, computadoras CISC, que es Complex Instruction Set Computers, computadoras que tienen instrucciones muy complejas, como por ejemplo, qué sé yo, si en Buenos Aires no está cortado por un piquete Corrientes y 9 de julio, si la temperatura en Barcelona es superior a 12 grados y si a mi abuela se le pasó el dolor de cabeza, ejecuto tal cosa. Ustedes me dirán, es una instrucción muy compleja, muy interesante, bárbara, pero ¿cuándo la voy a usar? Si la necesito, es maravilloso, pero ¿cuánta gente la necesita y en qué proporción la voy a usar? La otra alternativa son las computadoras con repertorio de instrucciones reducidas. ¿Qué quiere significar esto? Se hizo una estadística. Esa estadística detectó que 2/3 de las instrucciones se concentran en el movimiento de datos y en el control de flujo, en branches. La idea que tuvieron, hablando de hace 30 años atrás, más o menos 25 años atrás, fue de hacer computadoras que en lugar de tener esas instrucciones complejas del corte de tránsito, más la temperatura, más el dolor de cabeza de mi abuela, dijeron, hagamos pocas instrucciones, por eso Reduced Instruction Set Computer, pocas instrucciones pero muy rápidas y muy eficientes. Para lo cual se optimizó la arquitectura. Y entonces, una instrucción tan compleja como esa que yo describí antes, ahora va a estar compuesta por varias instrucciones mucho más simples, pero que en definitiva se van a ejecutar más rápido. En el caso de ARM y en el caso de Cortex, ARM es la empresa que fabrica los Cortex, que tiene una historia al respecto, vamos a optar, o ellos optaron, por la arquitectura, en este momento Harvard, y de acuerdo la clasificación, de acuerdo con el repertorio de instrucciones, RISC. La primera versión comercial de los micros de ARM, que se llamó ARM 7, que tuvo aparición en el año 2000 y tuvo vigencia hasta el 2008 aproximadamente, tenían arquitectura von Neumann. Hoy en día, desde la aparición en el año 2008 más o menos de la familia Cortex, derivó a la arquitectura Harvard. Entonces el concepto de RISC es buscar un procesador que tenga pocas instrucciones pero muy eficientes en tiempo de ejecución. Mientras que las arquitecturas CISC usan mucha área de integrado para instrucciones que uno no va a usar nunca, aquí lo que se hace es aprovechar mucho mejor el área de integrado, achicar el integrado, y al achicar el integrado bajamos el consumo. En la arquitectura esta se trabajó con 3
subparadigmas fundamentales. El primero es el bajo consumo. El segundo es teniendo en la cabeza en el momento del diseño que se iba a trabajar con un lenguaje de alto nivel. Es decir, que la arquitectura fue concebida para trabajar en C. A diferencia de todos los procesadores hasta ese momento, en la cual se creaba una arquitectura y después se hacía un compilador para esa arquitectura. En el caso del 8051, mucho menos que eso. Cuando se concibió el 8051, ni por las tapas se pensó en trabajar en un lenguaje de alto nivel. El 8051 fue pensado para trabajar en Assembler. Cuando se dieron cuenta de que necesitaban crear un lenguaje de alto nivel, lo que surgió fue un engendro que era muy poco eficiente en la generación de código. Si yo quería hacer una misma solución en C y en Assembler para el 8051, veía que la relación era de un 60 o un 70% más y trabajaba en C, porque el micro no fue pensado para trabajar en lenguaje de alto nivel. Y de ahí se creó el estigma que llevan hoy en día los micros de decir que los lenguajes de alto nivel son poco eficientes. Vamos a ver nosotros que en el caso del Cortex es realmente muy eficiente y que de la forma que el compilador genera el código sería muy parecido a lo que haríamos nosotros si tuviéramos que escribirlo a mano. El último paradigma, es decir, el tercero de los que mencioné, es incorporar herramientas de depuración dentro del propio chip. ¿Qué quiero decir con esto? Los emuladores fueron dispositivos que fueron creados en la década del 80 y que permitían externamente controlar el funcionamiento de un procesador. Eran unas máquinas enormes. Por ejemplo, en el caso del emulador del 8088, que era el que tenía la primera PC, era una máquina que consumía 1 kilowatt. Lo que voy a decir es cierto, debería apagar la grabación por las dudas para evitarme algún problema luego, pero en la dependencia de la universidad que yo trabajaba, por un problema que había en la instalación, cortaron el gas durante un año. Entonces, cuando yo salía de mi casa, llamaba a la persona de servicio que estaba en la universidad y le decía: Herminda, estoy saliendo para allá. Ella sabía que tenía que ir y levantar una llave, con lo cual prendía el emulador, que era una linda estufa, y que me calentaba 1 kilowatt y cuando llegaba estaba a buena temperatura. Bueno, esos emuladores eran evidentemente muy ineficientes en el uso de la energía, eran carísimos, era solamente para tener en laboratorios, y aparte podían trabajar porque se trabajaba a muy baja frecuencia. El micro S trabajaba a 4,70, a 5 MHz. En 5 MHz un cable plano es un cable plano. A 120 MHz un cable plano es qué sé yo. En conclusión, esa idea era válida para esa etapa. Hoy en día pretendo yo poder trabajar como trabajaremos nosotros con los sticks a un costo muy bajo, como por ejemplo lo que estaba mencionando esta mañana el ingeniero Lutenberg, un equipo que cuesta 550 pesos. Si estamos hablando de 60 dólares, es un precio absolutamente aceptable a nivel internacional, y con eso poder desarrollar yo, no tener que gastarme varios miles de dólares en un equipo de desarrollo. Bueno, ese fue el tercer paradigma que se incorporó, que fue que dentro del chip hubiera herramientas de desarrollo que solo tenían que ser conectadas con el mundo exterior. Bien, las instrucciones complejas no tienen lugar entonces en este concepto, sino que las instrucciones complejas se van a convertir en varias instrucciones sencillas. La arquitectura RISC necesita menor cantidad de silicio, con lo cual baja el consumo de energía, el tiempo de desarrollo es mucho menor y tiene un consumo por megahertz, que es la forma en la cual medir comparativamente la eficiencia de un procesador,
mucho menor que los procesadores de la arquitectura x86, es decir, los derivados de Intel y sus PCs. Como inconvenientes, no ejecuta código x86, cosa que hoy en día nos importa un cuerno. Porque fíjense que hasta Intel ha tenido que ha desarrollado compiladores para poder trabajar con sistemas operativos que no les son propios. Es decir, por ejemplo, los teléfonos que funcionan con procesadores Intel y que están corriendo sobre Android. O al revés, que Microsoft ha tenido que adecuar sus compiladores a los Cortex. Este tipo de cosas demuestra que lo que fue hace unos años un inconveniente, es decir, que no ejecutara código de 8086, hoy en día ha sido subsanado directamente por las tendencias del mercado. Hay una pobre densidad de código comparada con CISC, en el sentido que en lugar de tener una sola instrucción voy a tener varias, y vamos a ver algún ejemplo. Vamos a requerir múltiples instrucciones para ejecutar una CISC. Nos vamos a encontrar con instrucciones de procesamiento de datos, movimiento de datos, control de flujos y después instrucciones especiales, esas instrucciones medio grandes. Otra forma de clasificar las computadoras es de acuerdo con la cantidad de direcciones en la instrucción. El ideal sería tener código de operación, dirección del primer operando, dirección del segundo operando, dirección del resultado y dirección de la próxima instrucción. Eso podría ser el sueño de pibe de un alumno de informática, pero en la práctica no se justifica gastar un campo de muchos bits para la dirección de la próxima instrucción cuando la experiencia indica que la próxima instrucción va a estar contigua a la anterior. Es mucho más fácil tener código de operación, primer operando, segundo operando, dirección del resultado y agregar un contador de programa que sea simplemente un contador que va apuntando a la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Esta arquitectura no era utilizada, salvo en las computadoras grandes, hasta hace algunos años, pero la aparición de Cortex y de ARM hizo que se revivificara y de hecho tenemos en una instrucción de un código de operación de 32 bits, abro un paréntesis, salvo que se diga lo contrario, todas las instrucciones son de 32 bits. No hay instrucciones de 2x32 ni de 3x32 como existían en los otros micros, como por ejemplo en 8051 que tenía instrucciones de 8, de 16 o de 24 bits. Acá todas las instrucciones son de 32 bits. Lo cual me va a crear algunos conflictos para tratar de entenderlos, como por ejemplo, ¿cómo hago yo para decir que es una máquina de 3 direcciones, como estoy avisando, si yo tengo 32 bits para contener todo? Fíjense que yo estoy diciendo que acá, de alguna manera, está guardada la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando y la dirección del resultado, o bien algo parecido a eso. ¿Cómo hago para meterlo en 32 bits? Si yo digo que las direcciones son de 32 bits. 32 bits del primer operando, más 32 bits del segundo operando son 64, más 32 bits del resultado son 96. Y si le quiero dar un poco al código de operación, ya me fui a más de 96. Y yo digo que tengo 32 bits para contener toda esa información. Utilizo el valor del contenido de los registros y los señalo mediante parte del código de operación. Muy bueno, exacto. Voy a decir yo lo siguiente. Voy a tener registros de 32 bits dentro del procesador. ¿Qué es un registro?
es una posición de memoria dentro del micro. Los puristas técnicos van a decir que lo que dije yo es una barbaridad, pero creo que es entendible. Me permite acceder en un ciclo de reloj, me permite acceder a un dato, mientras que si tuviera que acceder a la memoria externa tardaría mucho más tiempo. Esos registros van a estar en cantidad de 16. En forma muy ingeniosa los voy a llamar R0 a R15. No se lo hubieran imaginado nunca eso. Para designar uno de 16 registros, ¿cuántos bits necesito? Para seleccionar uno de 16, 4 bits. Fíjense entonces que acá tendré el lugar correspondiente al primer operando, en estos otros 4 bits el lugar correspondiente al segundo operando y la dirección correspondiente y el resultado estará en otros 4 bits más dentro del código de operación. No de puntero, porque no los uso como puntero, sino que ahí está el operando. Claro, sí, pero digo, es como una especie de usar el operando que está en este registro. Claro. Y aparte me baso en el concepto de arquitectura RISC, que lo que antes hacía en una sola instrucción, ahora lo voy a tener que hacer en varias. ¿Cómo es esto? Acá lo que vemos nosotros es que en estos 12 bits van a estar el primer operando, el segundo operando y el resultado. No las direcciones de, sino que ahí van a estar seleccionados los registros que forman parte de esta operación. Típicamente esto es válido para una operación tipo suma, tipo resta, tipo operación lógica. Lo que en un microsys sería, por ejemplo, sumar primer operando más segundo operando y guardarlo el resultado, acá lo vamos a tener que secuenciar. ¿Cómo lo secuenciamos? Por ejemplo, todo esto. Veamos lo que dice acá. El primer código de operación. LDR, Load Register. ¿Desde dónde? Voy a cargar el registro R0. Acá me aparece un signo igual. Por ahora no sé qué es. Cargo R0 con la dirección de Oper1. Primer operando. La dirección de... ¿Qué hago? El corchete del segundo renglón me está informando el contenido de la dirección apuntada por. Ahí estoy usando a R0 como puntero a memoria. Cargo desde la posición de memoria apuntada por R0, su contenido lo guardo en el registro R1. Entonces, el primer operando ya está en R1. Hago lo mismo para el segundo operando. En el tercer renglón lo que hago es cargar R0 con la dirección de Oper2. Leo Oper2 y lo guardo en R2. Luego hago la suma. Y acá la suma la tenemos que leer o en árabe o en hebreo. De derecha a izquierda. Entonces lo que hago es sumo el contenido de R1 más el contenido de R2 y lo guardo en R3. Hice la suma. ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardarla en memoria. Para lo cual cargo R0 con la dirección del resultado. Y guardo R3, que era donde estaba el resultado, en la dirección apuntada por R0. Fíjense que en esta última instrucción estoy violentando el criterio del árabe o del hebreo. Pero acá el contexto me lleva, acá no tendría sentido hacer un store del contenido apuntado por R0 en R3. ¿Por qué? Porque eso sería un load, no sería un store. La arquitectura Cortex es básicamente load store, porque separa las instrucciones de movimiento de datos de las operaciones con memoria. Las operaciones con memoria son básicamente dos, load y store, por eso se le llama arquitectura load store. Entonces, lo que tenemos en el último renglón es un store, mientras que todos los anteriores habían sido load desde memoria. Nos queda un comentario que es solamente para el assembler, de definir unas constantes que no es algo que nos viene al caso en este momento.
¿Alguna duda? Bien, están todos aplazados. Así que bueno, ha sido un placer. Nos vemos entonces en La Rioja. ¿Hay algo raro acá? A ver. ¿La LDR? No. Es insensible. El assembler es insensible. El C no. Pero el assembler es insensible, es case insensitive. A ver, las direcciones, ¿de cuántos bits son? ¿Quieres decir algo? Entre eso que pensaba lo sigo, profe. No. Dale, discutamos. No, estoy pensando en el log. A ver. Que yo tengo que especificarle un operador. Sí. Como le digo que va a ser una instrucción, o sea, le tengo que dar un opcode más todo el operador. Sí. Ese sería como un primer inconveniente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es un El inconveniente? operador debería ser de 32 bits. Exacto. Ahí me estoy morfando toda la instrucción. Bien. No queda nada para El abanderado. Ya lo fue. ¿Está clara cuál es la duda? A ver, yo te lo dije antes y por eso insistí. ¿Los códigos de operación de cuántos bits son? 32. ¿Las direcciones de cuántos bits son? No, estamos usando 4 para elegir registro. Pero las direcciones de cuántos bits son? De 32. Entonces, ¿cómo hago para meter 32 bits de una dirección más otras cosas más en 32 bits? ¿Está bien? ¿Cómo lo hago? Por eso dije yo antes, S igual. ¿Qué es S igual? No sé. S igual es lo que se llama una pseudo instrucción. Es una directiva que se le da al compilador. Insisto, eso el procesador no tiene la más mínima idea que es el igual. Ese símbolo se le da al compilador. ¿Para que haga qué? Si nos metemos un poco más en detalle en cómo funciona el procesador, nos vamos a dar cuenta que cargar 32 bits de una dirección en un código de operación de 32 bits no es posible. Pero lo que sí puedo hacer es cargar un registro desde el contenido de la posición de memoria apuntada por otro registro más un desplazamiento. Si ese desplazamiento lo hago que me quepa en una ventanita que me guardó el fabricante del micro, por ejemplo 12 bits son 4K. Entonces, si yo coloco el valor que quiero cargar de 32 bits en el entorno de los 4K de la instrucción, puedo decirle, y ese es el laburo del compilador, que me cargue desde una posición de memoria los 32 bits. Es decir, espero que no me hayan entendido ni medio. Así tiene sentido el dibujito que viene ahora. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo hago yo para cargar 1, 2, 3, 4, 5 en un registro de 32 bits R0? Le pongo esa pseudo instrucción igual. ¿Qué es lo que va a hacer el compilador? El compilador va a buscar una posición de memoria libre. Es decir, por ejemplo, donde termina la función que estoy escribiendo. Supongamos que termina allí, al final de esta columna. Y ahí me guarda, ahí no tiene problema, me guarda 32 bits. Y ahí le digo, el compilador me dice a mí, cargar R0 desde PC más delta. Delta tiene que estar en el entorno de los 4K, es decir, 12 bits. Para lo cual, si ustedes recuerdan, vamos a ir un poco para atrás, acá tengo una serie de lugares que le puedo llegar a decir hasta 12 bits, estos 12 bits menos significativos que de acuerdo con el código de operación pueden ser interpretados como desplazamiento. Con lo cual está resuelta la posibilidad de cargar en forma inmediata valores que teóricamente tendría prohibidos. Esto es un concepto entonces de la arquitectura
que junto con los compiladores permiten resolver este tipo de dificultades, que son dificultades estrictas en cuanto a las restricciones del procesador y del código de operación. De todas formas, tiene que hacer dos accesos a memoria para ejecutar la instrucción. Tiene que leer el operando y después ir al desplazamiento y leer realmente el teórico de operación. No, porque eso sería cierto si yo tuviera el régimen secuenciado que habíamos visto antes. Ahora, si yo puedo llegar a hacer secuenciado, significa búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución. Si yo tengo la posibilidad de estar haciendo dos cosas simultáneamente, voy a tardar una sola instrucción en hacer toda esa operación. La única penalidad que podría llegar a tener, pero esto ya es hilando muy fino y que es transparente para el usuario, es que la variable de la cual voy a leer el valor que quiero cargar en forma inmediata no estuviera alineada. ¿Qué significa que no estuviera alineada? Significa de que la dirección no comenzara en múltiplo de 4. Una dirección comienza en múltiplo de 4, su contenido, son 32 bits, lo puedo leer en un solo acceso. Si está desplazada, por ejemplo, múltiplo de 4 más 2, voy a tener que leer los 16 bits menos significativos en una primera instancia y los 16 bits más significativos en una segunda instancia. Con lo cual, en ese caso, la instrucción demoraría más porque tendría que hacer 2 ciclos de lectura. Pero eso ya es hilar muy fino, el usuario no se entera nunca. Y el compilador, a lo sumo, algunos compiladores pueden dar un aviso de decir esta variable no está alineada. ¿Entendieron? Eso, y no tiene ningún problema que el package 6, que es una instrucción de salto, si estuviera haciendo cosas en paralelo, cargadito. Sí, eso es otra cosa. Lamentablemente no tengo dónde escribir. Si escribo en la pared queda feo. Aquí son muy rigurosos en la punta con ese tipo de cosas. Lo que estoy diciendo es un papel. Han hecho un regex, ¿cree? Bien. Ganado los